Dos personas arrastran un automóvil con fuerzas F1 igual a 600 newton y F2 igual a 800 newton aplicadas en el mismo punto y que forman entre sí un ángulo de 60 grados. Nos piden calcular A, gráficamente la resultante, y B, calcule el módulo de la fuerza analíticamente, es decir, en forma matemática. Bien, vamos a ver entonces rápidamente la solución del ejercicio. Primero que vamos a tener en cuenta aquí es a identificar el concepto. Esto es básicamente un concepto de vectores. Aquí vamos a usar gráficamente para calcular la resultante, vamos a utilizar el método del paralelogramo y para hacerlo analíticamente vamos a utilizar el teorema del coseno. Es un tema que a este nivel ya debemos haber visto en trigonometría. Bien, una vez identificado el concepto, entonces pasamos a plantear el problema. Entonces aquí vamos a ver cómo un gráfico nos ayuda. De hecho, el primer punto, la parte A, es calcular gráficamente la resultante y simultáneamente vamos a ver qué ecuaciones nos van a ayudar a calcular matemáticamente, como es la ecuación que nos da el teorema del coseno. Entonces vamos a ver que gráficamente pues vamos a tener que recurrir al gráfico, como ya lo mencionamos. Entonces para la parte A vamos a hacer el gráfico, es decir, vamos a ver gráficamente cómo nos da la resultante. Entonces vamos a dibujar esos dos vectores F1 y F2, 600 y 800 newtons, separados un ángulo de 60 grados. Vamos a ver cómo es la situación. Vamos rápidamente a dibujarlos. Bien, ahí tenemos ya entonces los dos vectores. Entonces el vector F1 con una magnitud de 600 newtons y el vector F2 con una magnitud de 800 newtons. Entonces nos piden que calculemos eso en forma gráfica. Es decir, aquí vamos a utilizar entonces el método del paralelogramo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es graficar la resultante y lo que hacemos entonces es construir un paralelogramo. Este es el ángulo que forman los dos vectores, que son 60 grados, tal como nos lo da el enunciado del problema. Y mediante el método del paralelogramo lo que hacemos es trasladar el vector que está en verde F1, lo trasladamos paralelamente arriba, y el vector F2 lo trasladamos paralelamente al lado derecho y se nos forma el paralelogramo. Vamos a ver cómo es la situación. Entonces lo que hacemos es esto básicamente. Y ahí tenemos entonces un paralelogramo. Y la resultante, pues obviamente va a ser ¿cuál? Va a ser unir los dos extremos, el punto de origen donde se aplican las fuerzas, o el punto O, y llamemos a este punto el punto A. Y ahí entonces nos va a dar la resultante. Y esta sería entonces la resultante que nos va a dar. Y al unir esos dos extremos del paralelogramo, la diagonal mayor, ese va a ser entonces nuestra resultante. Este va a ser entonces el vector resultante. F1. Recordemos que esto es un vector y F2 también es otro vector. Entonces ahí tenemos la resultante mediante el método del paralelogramo y esa es la parte A, ya está prácticamente planteado y resuelto. La parte B, entonces nos dicen que calculemos analíticamente el módulo o el valor de esa resultante. Entonces aquí utilizamos el teorema del coseno. Recordemos que el teorema del coseno, cuando nosotros tenemos un triángulo, porque fíjense que aquí se nos va a formar un triángulo, entonces note, el vector en verde con el vector en rojo y con las líneas punteadas nos va a formar un triángulo. Entonces vamos a decir que esta distancia, la distancia del vector F2 va a ser esta distancia y la distancia del vector F1 va a ser esta. Entonces por el teorema del coseno vamos a decir que la resultante, la magnitud de la resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo, llamémoslo alfa, pero alfa va a ser este ángulo. La pregunta es ¿cuánto vale ese ángulo? Es muy fácil. Si este ángulo valía 60 grados, ¿cuánto va a valer alfa? Si todo este ángulo es un ángulo llano, va a ser 180 grados, entonces alfa va a ser igual a 120 grados. ¿Sí lo ven? Entonces ahí fácilmente ya podemos despejar el valor de R. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de 120 grados. Y ahí tenemos entonces la ecuación que nos permite calcular el valor matemáticamente o analíticamente. Entonces el tercer punto ya es en sí la solución numérica. Entonces aquí vemos que la parte A ya está resuelta, es gráficamente por el método del paralelogramo calculamos la resultante, y la parte B analíticamente entonces los datos tenemos que F1, la magnitud de F1 es 600 newtons, la magnitud de F2 es 800 newtons y alfa es 120 grados, que lo acabamos de calcular. Entonces recuerde el teorema del coseno para que no se les olvide. El lado que está opuesto al ángulo que estamos considerando, o que forman los otros dos lados, F1 y F2 forman el ángulo alfa, el valor
opuesto o el lado opuesto, ese es el que vamos a calcular. Entonces, reemplazando tendríamos que R para la parte B, que la parte A ya gráficamente lo definimos. Entonces decimos que R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado, que son 600 newtons al cuadrado, más F2 al cuadrado, que son 800 newtons al cuadrado, menos 2 veces F1, que son 600 newtons, por F2, que son 800 newtons, por el coseno de 120 grados. Luego la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 600, eso será 360.000 newtons cuadrados, más 8 por 8 64, va a ser 640.000 newtons cuadrados, menos, entonces recuerde, el coseno de 120 grados es negativo, es 0.5, lo pueden comprobar en una calculadora, por menos me da más, entonces esto queda más, 600 por 800 nos va a dar 48.480.000 newtons cuadrados. ¿Por qué? Porque coseno de 120 es 0.5 por 2 me da 1, entonces 480.000 newtons cuadrados. Entonces note que todas las unidades están en newtons cuadrados, al sacarlo de la raíz queda como newtons, efectivamente. Entonces esto es igual a la raíz de 1.480.000 newtons cuadrados. Luego la resultante va a ser aproximadamente igual a 1216.55 newtons. Y ese es el valor que matemática o analíticamente nos está preguntando la parte B. Como ven, es fácil, muy fácil, ¿ok? El cuarto punto, entonces, es evaluar los resultados. Detengámonos siempre un momento a verificar si lo que hicimos tiene lógica y si las unidades son consistentes. Bien, me da mucho gusto compartir esto con ustedes. Espero que sigan adelante. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.